Bienvenidos a leer toda la Biblia. Abril 19, Josué capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 9. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baalat Beer, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba por Marala, tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor, y desde allí a Daberat, a donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat Efer, Itacasin y Remón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba a Anatón y terminaba en el valle de Jefte-El. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Ganim, En Ada y Bet Pases. El límite también tocaba Tabor, Saasima y Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet Tagón, se extendía tan lejos como Zabulón en el valle de Jefte-El, e iba al norte hasta Bet Emek y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahalev, Aksiv, Uma, Afek y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus ciudades vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Helef, desde el roble de Saananim, y se extendía por Adami, Neseb y Javneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba por Asnot Tabor, luego Ucok, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sede, Cedrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeúd, Bene Berak, Gat Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais, la tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí.
Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que asignen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cades de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Becer en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Lucas capítulo 19 versos 28 al 48. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan el burrito?, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¡Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto! Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, «Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas». Jesús les respondió, «Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar». Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, «Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación». Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, «Las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones». Después de eso enseñó todos los días en el templo,
Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Salmos 88, versos 1 al 18. Oh Señor Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche, oye mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado. Tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas en una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Proverbios 13, versos 12 al 14. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Hasta aquí la lectura de hoy.